Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. El día de hoy vamos a analizar desde el punto de vista de la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia el vídeo del profesor Daniel Fazavi, profesor de un instituto preuniversitario aquí en Perú. Y la razón por la que hago este análisis es debido a que el vídeo en cuestión tiene más de 6 millones de visitas y considerando que es un tema muy específico, pues dicha cantidad de visitas solo ha sido posible debido a la didáctica que emplea el profesor, debido a la forma como entrega ese conocimiento y que lo hace muy interesante. Ha recibido comentarios de felicitación, elogios a la manera tan didáctica de entregar un conocimiento que seguramente no es tan fácil de absorber. Se trata de historia y a veces los hechos pasados no siempre concitan el interés, ¿no? Pero la forma, la didáctica que tiene el profesor, pues hace suficiente razón para poderlo analizar desde esta teoría cognitiva del aprendizaje multimedia. Entonces, vamos a analizar el vídeo en cuestión que les estoy mencionando, y es les voy a dejar el link en la descripción de este vídeo. Bueno, antes de analizar pormenorizadamente de acuerdo a los principios de la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia, me gustaría saber si ustedes considerarían a este vídeo como un material multimedia. Yo sé que tal vez no. Y si nos ponemos en la situación de un estudiante, pongámonos en que estamos en la clase, ahí ocupando una carpeta en el salón del profesor Fazavi. Y lo que vamos a ver es sencillamente una pizarra, gis o tiza y al profesor. Entonces, desde ese punto de vista, diríamos probablemente que pues no sería considerado un material multimedia. Y es que probablemente tengas la idea, la concepción de que multimedia implica solo uso de aparatos. O sea, mientras utilicemos una computadora, micrófonos, tablets, pantallas digitales, pizarras electrónicas, solo así podría considerarse una clase multimedia. Y no siempre es así. ¿Por qué? Puesto que cuando se habla de multimedia hay tres enfoques que se utilizan. El primero de ellos, y ese es el que acabo de comentarte, que es el uso de materiales electrónicos. El segundo enfoque tiene que ver con los modos de presentación. Y el profesor utiliza palabras escritas y obviamente las palabras audibles, y además utiliza gráficos. Ahí tiene varios gráficos que están dispuestos en toda la pizarra y que a medida que va avanzando va llenando esos gráficos. Entonces, cuando se habla de multimedia, sobre todo en la parte en donde se utiliza el enfoque de los modos de presentación, hay que considerar que tiene tanto figuras como palabras o letras. Y ahí vemos un mapa, vemos una especie de organigrama y una pirámide. Entonces se está utilizando ambos modos. Y en el tercer enfoque tiene que ver con la modalidad sensorial. El profesor verbaliza las palabras y eso nosotros lo captamos a través de nuestros oídos. O sea, es el modo sensorial, ¿no? Verbal, auditivo, y el otro es el visual pictórico. Entonces está empleando ambos modalidades sensoriales. Entonces, considerando todo esto, podríamos decir que este vídeo, en donde se utiliza pizarra, gis y el profesor, se considera como material multimedia. Y claro, el profesor tiene también prendido ahí un micrófono, ¿no?
un micrófono, y que esta clase ha sido grabada por un equipo de vídeo, ¿no? Entonces, si no, no sería posible. Pero por todas esas consideraciones, se consideraría como material multimedia. Bien, entonces, habiendo quedado aclarado este punto, vamos a entrar a la parte de los principios. ¿Qué principios aplica el profesor para que su clase sea didáctica? Hay tres primeros principios que vamos a desarrollar y que tienen que ver estrictamente con el profesor, ¿no? El profesor, o en el vídeo se ve la corporalidad o personificación del profesor. Una voz humana, no es una voz generada por inteligencia artificial, es la propia voz del profesor, con todos los matices que implican, ¿no? Hispanohablante, pero tiene su modo, ¿no? Seguramente del lugar de donde procede el profesor, y la clase se brinda utilizando un lenguaje sencillo. Claro, uno puede decir, pero son estudiantes preuniversitarios, pero aún así, ¿no? Aún así. Bien, en cuanto a la corporalidad o personificación, el profesor hace gala, hace un despliegue, utilizando sus manos, su cuerpo, los gestos que hace con el rostro, ¿no? La señalización que emplea ahí, está señalizando justo el tema, ¿no? Entonces utiliza su mano, acaba de hacer algunas señales, entonces eso hace más humana y facilita el aprendizaje. No tiene que dar gala de una muestra histriónica el profesor. El profesor no tiene que ser un actor, aunque puede tener ciertos comportamientos actorales, pero estos tienen que ser naturales, ¿no? Sin entrar a exagerar. Lo mismo debe suceder con la voz. La voz tiene que ser natural y tiene que tener la propia cadencia del lugar de donde proviene. La voz se tiene que respetar. El profesor tiene que ser natural al momento de explicar su clase. Y el lenguaje sencillo. El profesor obviamente está en una situación, en un nivel de conocimiento superior al estudiante. Entonces el profesor no puede hacer gala de una riqueza de vocabulario, porque la idea no es esa, la idea es que el estudiante entienda la explicación. Entonces no es necesario que el profesor desarrolle una clase pues utilizando palabras grandilocuentes, muy rebuscadas, ¿no? Tiene que hacerlo más simple, y si ustedes lo escuchan se van a dar cuenta que va repitiendo algunas pequeñas frases, ¿no? Cada cierto tiempo, para poder enfatizar el conocimiento, para llegar al estudiante, ¿no? Entonces, buena corporalidad, una voz humana, natural, y un lenguaje sencillo son los primeros tres principios que se le atribuyen directamente al profesor y que está utilizando en la clase, ¿no? Es importante, porque está haciendo un movimiento que puede parecer exagerado, pero en realidad no lo es, ¿no? El hecho solo de señalar, de guiar al estudiante, ¿no? Porque si yo señalo hacia la pizarra, hago esa labor, ¿no? De indicarle que fijen su mirada ahí, porque ahí es donde yo voy a estar hablando. Entonces, la señalización es importante, y ese es uno de los principios siguientes que vamos a desarrollar. Cuando yo señalizo, ¿no? Obviamente acá utilizo la mano, y vamos a ver por ahí que utiliza también las reglas. Si buscamos por ahí, a ver, por ejemplo, ahí está señalizando, utilizando la regla que usa el profesor para poder explicar su clase. Entonces es importante la señalización. Con eso
buscamos hacer dos cosas. En primer lugar, ayudamos a que el estudiante vea el lugar en donde deben concentrarse para poder entender el tema. Y segundo, evita la distracción. Y hoy día, que los estudiantes tienen un montón de razones para distraerse, es fácil que pierdan la hilación, la concentración, una capacidad de enfoque muy pobre que tiene el estudiante hoy día. Entonces el profesor tiene que redoblar sus esfuerzos para que pueda llegar, para que la clase sea no solo amena, interesante, sino también que no sea aburrida, ¿no? Entonces, importante la señalización. Hay varias estrategias. Se puede señalizar enfatizando con la voz. Se puede señalizar, en este caso, utilizando un objeto como una regla, un puntero. Una antena de esas antenas de radio también es muy útil. O un puntero de madera. O en todo caso, el puntero láser que están utilizados cuando las presentaciones son con diapositivas. Ahora, en virtual, cuando la clase es virtual, en plataforma, pues también hay métodos, ¿no? Entonces todo eso ayuda a fijar la mirada del estudiante para evitar que se desconcentre. Entonces ese es otro de los principios, la señalización o la marcación. Otro principio que está muy utilizado en la clase del profesor Fasabi es la segmentación. El profesor ha segmentado su clase en varias partes, ¿no? Como ustedes pueden ver, ahí está desarrollando la parte económica, características de un periodo de gobierno aquí en Perú, y está viendo la parte económica. Entonces lo está segmentando por partes. Está hablando primero de lo económico y luego se sabe que va a hablar de la parte social. Entonces, hacer la clase así por partes ayuda mucho. Yo sé que durante la explicación, con el tiempo que tiene el profesor, el tiempo que se toma en desarrollar su tema, el estudiante también está haciendo los apuntes y quizá lo esté estructurando de manera diferente, lo esté captando de otra forma. Y eso ayuda, contribuye en el aprendizaje, porque recordemos que es el estudiante quien tiene que aprender, no el docente quien tiene que dar gala de sus aptitudes docentes. No es así, ¿no? Entonces las instituciones no deberían de llamarse instituciones de enseñanza, sino instituciones de aprendizaje, ¿no? Entonces la segmentación es muy importante. Cuando el tema es grande, es amplio, hay que segmentarlo, ¿no? Por temas, por partes, ¿no? Hay diferentes maneras de hacer esa segmentación. También se aplica y por último el principio de la contigüidad temporal. Y eso es muy importante. El profesor no presenta toda su pizarra de un solo golpe, sino que él, a medida que va explicando, va llenando esa pizarra. Y mientras va escribiendo, también va hablando lo que está escribiendo. Entonces eso se llama contigüidad temporal. Y eso es importante. He visto yo muchos vídeos en donde, y ustedes deben saber que cuando la persona vocaliza, pero el audio está un poco atrasado o un poco adelantado, como que se ve extraño. Entonces, por más interesante que sea el vídeo, por más preparado, por más dominio de tema que tenga el profesor o cualquier persona que esté encargándose de hacernos llegar un conocimiento, pues se siente muy, o sea, como que no se entiende, no se confunde. Por eso es tan importante la contigüidad temporal, ¿no? Y eso sería en cuanto a los principios que aplica, ¿no? Hay otros más que, bueno, podríamos desarrollar, pero sin embargo, esos tres principios más están, ¿no? La señalización, la segmentación y la contigüidad temporal. No se olviden ustedes también, al desarrollar sus clases, aplicar estos principios, que dicho sea de paso, están probados científicamente. Y finalmente vamos a pasar a las estructuras cognitivas que emplea el profesor en su explicación.
Y como se trata de una clase de historia, y en una clase de historia importa lo que ha sucedido en el tiempo, los acontecimientos que han ido sucediéndose en un periodo de tiempo. Y como el profesor está explicando un periodo de tiempo específico en la historia del Perú, y así como decimos acá, debe estar la estructura línea de tiempo o, o de ruta de cajón, ¿no? O sea, si estás hablando de historia, lo que va sucediendo en el tiempo es importante. Entonces una estructura línea de tiempo tiene que estar. Y ustedes eso pueden observarlo sobre todo al inicio cuando habla. Por aquí, por ejemplo, en la parte superior hay una especie de flecha, ¿no? Ahí incluso dice línea de tiempo, ¿no? Está señalando ahí. Entonces el profesor va haciendo una suerte de qué es lo que va sucediendo en el exterior, en el mundo, mientras en el Perú va sucediendo esto, ¿no? Entonces es importante la línea de tiempo como estructura cognitiva, ¿no? Otra estructura cognitiva es la composición. Y podríamos verlo en esta parte, en esta segunda parte, más abajo, que se ve una suerte de casilleros rectángulos a manera de organigrama. Y ahí vamos a poder ver de qué se compone el análisis de ese periodo de gobierno, y lo va a hacer desde el punto de vista, ¿no?, económico, social, ¿no? Las características que el profesor va a desarrollar están compuestas de una sección económica, de una sección social y de una sección, creo que es política o algo así. Bueno, entonces la composición es otra de las estructuras cognitivas que utiliza el profesor. Y finalmente está la estructura de jerarquías, o también podríamos emplear las clasificaciones, sobre todo cuando hace uso de esta pirámide que vemos por acá, más abajo. Ahí va a colocar las clases sociales que habían en el Perú en ese específico, en esa época específica, ¿no? Entonces va a poner, son clases sociales, pero a la vez también clasificaciones, o sea, hay jerarquía y clasificación a la vez. Entonces, hay más de estas estructuras cognitivas, y es importante saber cuáles son y a través de qué representaciones pictográficas podríamos utilizar. Por ejemplo, para las jerarquías no necesariamente se puede utilizar una pirámide, pues puede utilizar un diagrama tipo organigrama, ¿no? Ahí también se ven jerarquías. Y así por el estilo, hay un montón de figuras que nos podrían dar una idea de jerarquía. Entonces, emplear esas jerarquías ayudan a entender los diferentes temas de que se tratan, ¿no? En los conocimientos hay un montón de jerarquías, composiciones, líneas de tiempo, hay procesos, ¿no? Hay puntos conflictivos, estructuras cognitivas que entran en conflicto, estructuras de ventajas, desventajas, de pros y contras. Podríamos hablar un montón acerca de estas estructuras cognitivas. Eso ayuda a los estudiantes a entender el tema, a fijar el tema sobre todo, ¿no? Pues bien, eso sería todo por el vídeo de hoy, esperando que hayamos podido un poquito contribuir al entendimiento de diferentes aspectos de la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia. No se olviden, multimedia no necesariamente implica el uso de tecnología, el uso de aparatos tecnológicos. Una pizarra y un poco de tiza y creatividad, sobre todo del profesor, son importantes para poder enseñar. Bueno, eso ha sido todo y ya nos vemos en otra oportunidad en algún otro vídeo. Nos vemos, chao chao.